Hola a todos, gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy por fin llegó el día, y si les soy sincero, estoy algo nervioso. En el día de hoy les traigo un video diferente a lo ya visto en este canal, un fanfic relacionado al anime de Azur Lane, un proyecto que anuncia en la sección de comunidad, y que he realizado con algunos amigos cercanos. Antes de empezar quiero aclarar un par de cosas. Primero, que en este capítulo 0, será más que nada como una manera de introducirlos a este universo y que puedan conocer a sus protagonistas. Si todo va bien en la siguiente entrega, podrán ver las partes más candentes. Segundo, que para realizar esta historia, me he basado de otras historias, similares de este tipo, de las que veo con regularidad, como lo son, el fanfic del canal conocido como Der Franco, titulado, Los hijos del rey en Azur Lane, que fue uno de los primeros que vi, y fue el que me interesó por este género, y el fanfic realizado por el youtuber de nombre, Señor G, que en mi opinión es uno de los mejores que he visto jamás. Los invito amablemente, a que vayan a sus canales para poder apoyar su contenido. Cabe aclarar, que mi historia no tiene como objetivo, el ser una copia de estas dos grandes obras, sino el ser mi propia versión, utilizando sus obras como fuente de ideas e inspiraciones, y en donde se podrán distinguir algunas referencias y similitudes a las mismas. Si sus creadores llegan a ver la mía, he de decir que me sentiré muy feliz, y espero que de verdad les guste mucho. Bueno, creo que ya he hablado como bastante tiempo, así que los dejo con este capítulo, y sin más que decir, disfrútenlo. Agosto de 1918, la Primera Guerra Mundial acababa, la Alemania imperial era derrotada, y brutalmente humillada por las demás naciones, en el Tratado de Versalles, causando una gran frustración en la población alemana, que afrontaba uno de sus peores momentos internos, y la tensión no hacía más que aumentar a cada segundo. Pero, lejos de toda esta conmoción, ya en los años 20, en una pequeña granja al norte de la zona de Baviera, unos 3 chicos, jóvenes y alegres, parecían estar ajenos de toda esta situación. Uno de ellos, el mayor de los 3, y hermano de uno, soñaba con algún día poder ser un científico, y poder descubrir cosas significativas para su nación. Los otros 2 en contraste, estaban fascinados con los aviones, viendo todo el día, a los biplanos que sobrevolaban sus cabezas para fumigar los campos cercanos. Ante esto los 2 jóvenes habían jurado una promesa, el volverse adultos, y poder formar parte de los aviadores, que algún día les tocaría defender a Alemania. El tiempo fue pasando, mes tras mes, años tras años, y cuando menos se lo esperaban, 1939, ya había llegado, y con eso, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba tras casi 20 años de espera. Los jóvenes ya más maduros en edad, no tardaron para anotarse a la Fuerza Aérea, a la prestigiosa Luftwaffe, en donde iban solo los mejores reclutas. El primero, y el mayor de los 2, lograría entrar, por sus cualidades excepcionales, pero sin embargo, el segundo no lo conseguía, por un fallo en su visión, que él mismo arrastraba desde el nacimiento, siendo relegado y dejándole en claro que no podía pilotar. El joven chico estaba destrozado por dentro, prácticamente le habían arrancado las alas. Su amigo trató de consolarlo de alguna manera, pero él fue claro con su amigo. Ve tú, cumple nuestro sueño que juramos desde niños, yo te seguiré desde otro lugar, pero no te abandonaré, Andrei, respondió con firmeza el joven muchacho. Con una notable sorpresa por esta decisión, Andrei, su mejor amigo, decidió no vacilar, despidiéndose de su amigo para luego retirarse junto al resto de los reclutas. El muchacho, aunque triste por no poder ser piloto, él mismo no iba a rendirse tan fácilmente. Aquel joven, por medio de falsificar su edad, consiguió el alistarse en el ejército alemán, más concretamente en el recién formado Afrika Korps, del general Erwin Rommel, que habían sido enviados al norte de África, en donde este muchacho debería adaptarse a las crudas condiciones de la guerra si quería sobrevivir. Él mismo no tardó en hacerlo, siendo asignado como artillero de las baterías antiaéreas Flak 88, en donde destacó sobre todos los demás al poco tiempo convirtiéndose en el terror de los blindados británicos por su precisión. Su visión limitada, ya no era problema con la mira del cañón, ganándose una reputación inexpugnable, tanto por enemigos, como por el propio general Rommel.
Fue aquí donde los soldados notaron que aquel prodigio no poseía un nombre de registro en sus documentos, decidiendo bautizar al muchacho con el mismo nombre que la arma que manejaba, dándole el nombre de Flak, en honor de aquel artefacto. El chico no se molestó, lo vio no solo como una oportunidad de que no descubrieran su identidad y lo mandaran a una prisión de guerra por falsificación, y además, viéndolo como un nuevo comienzo, comenzando con una carrera con grandes hazañas. Pero todo daría un vuelco. Poco después de haberle comunicado de todo esto a su amigo Andrei, Flak acabaría siendo capturado durante un contraataque británico, los cuales determinaron que era alguien con mucha información detrás, optando por no dejarlo en África, sino el llevarlo a la base naval británica, Scapa Flow en suelo de Gran Bretaña, una base casi impenetrable. Andrei, una vez enterado de esto, trataría de realizar un rescate, pero sus más altos mandos le dijeron que no estaban dispuestos a arriesgar hombres y maquinaria por un simple soldado sin importancia alguna, algo que enfureció a Andrei, pero no solo por eso, este no haría nada. Tal vez no pueda ir directamente, pero sí sé quiénes serían capaces de hacer algo así. Andrei, fingiendo una lesión en su brazo, consiguió algunos días de descanso, con los cuales viajó hasta el puerto de Kiel, en donde entró a un bar en donde yacían todos los capitanes del puerto, y con una potente voz, este gritaría: «Quiero que me digan ahora si es que tiene nuevos. Donde encuentro al capitán del crucero Prince Eugen, conocido como Andrew, y a la capitana del submarino U-47, conocida como Emma, o mejor conocida como, la loba del mar». La multitud se abría de par en par, para revelar a dos figuras en un rincón del salón, a las cuales Andrei se dirigió sin dudar. «A ustedes dos, son a los que buscaba por todas partes, qué alegría verlos luego de tanto tiempo», les dijo Andrei con tono amable. «Vaya vaya, miren que tenemos aquí, no te veíamos desde la escuela primaria». «Andrei, dime qué te trae por aquí», preguntó Andrew con duda. «Sí, normalmente, no sueles venir personalmente hasta aquí, solo para saber cómo estamos». «Ya suelta la sopa», dijo Emma con tono serio. «Miren chicos, Flak está en una situación muy delicada, y ya no sé a quién más puedo recurrir, más que a ustedes dos. Por favor, ¿creen poderme ayudar con esto?», dijo Andrei con un tono que dejaba más que claro que no estaba jugando. Tanto Andrew como Emma se dieron cuenta de esto, y decidieron prestar mucha atención a las palabras de Andrei, quien les explicó la situación en la cual se encontraba Flak, dándoles un mapa, y las coordenadas precisas del lugar donde se ubicaba, y cuál sería el mejor momento para atacar. ¿De dónde sacaste estos archivos? No creo que tú mismo los hayas conseguido», preguntaron Andrew y Emma, con desconfianza. «Mi hermano mayor Céfiro, él trabaja en lo más alto de la nación, y digamos que, él me debía un favor, y decidí cobrárselo», respondió cómicamente Andrei, mientras les arrojaba una foto de Flak. Los dos capitanes, viendo la foto, y viendo el rostro de Andrei, quien se notaba que realmente hablaba en serio, decidieron aceptar la arriesgada misión. Después de todo, ¿quién no daría la vida o el rango, a cambio de salvar a un amigo? «Muy bien Andrei, tú ganas, te ayudaremos con esto, saldremos en 2 días», dijo Andrew mientras guardaba la foto de Flak en su bolsillo. «Muy pronto podré verte de nuevo Flak, solo espera un poco», dijo Andrei con una sonrisa, mientras se retiraba del puerto. Transcurridos los 2 días, de aquel puerto, zarpaban el crucero pesado Prince Eugen capitaneado por Andrew, junto al submarino U-47 al mando de Emma. Por otro lado, en Scapa Flow, Flak había sido interrogado de 1000 formas distintas, pero él mismo no estaba dispuesto a traicionar a su país dándoles información, siendo enviado a una prisión, pero justo antes de que el guardia cerrara la puerta de su celda, se escuchaba una fuerte explosión, seguido por el derrumbe de buena parte de la pared que unía los barrotes de su celda. Flak, al ver por el gigantesco huecote, quedó asombrado puesto que, a la distancia se podía ver al U-47 abriendo fuego con su cañón de cubierta, sin ningún miedo aparente, y en el castillo del submarino era posible ver a Emma con sus binoculares dirigiendo los disparos.
Flag no perdió el tiempo, sabiendo lo que significaba y aprovechando todo el caos generado, tomó el arma del inconsciente guardia, junto a una pistola de bengalas, y se escabulló sin ser visto hasta el acorazado Royal Oak, logrando llegar hasta el hidroavión que este tenía a bordo, logrando encenderlo, y con ayuda de la pistola que le robó al oficial, este le disparó a los controles de la catapulta, haciendo que el mismo salga disparado al aire, y con experiencia aérea este podría controlarlo, lanzando una bengala al cielo que fue notado de inmediato por Emma, quien ordenó cesar el bombardeo, y permitir el acercamiento del avión británico, dándose cuenta de quien iba en su interior era nada más y nada menos que el propio Flag, quien logró aterrizar cerca del submarino y posteriormente subir al mismo. A ver, déjame adivinar Emma, fue Andrei el que te pidió que vinieras por mí, ¿no es así? Y además, ¿cómo es posible que hayas podido sortear las medidas de esta base?, preguntó Flag, con una mano en su mentón. Digamos que cuando quiere algo, no para hasta conseguirlo, y en cuanto a lo otro, por favor Flag, nunca subestimes a la loba de él. Antes de terminar de decir su frase, el hidroavión en el que Flag había llegado, era volado en 1000 pedazos, dejando a todos conmocionados, y al levantar la cabeza vieron que se trataba de las baterías costeras del puerto, quienes comenzaban a alinearse para poder hundir el submarino, sin que éste tuviera posibilidad de sumergirse, algo que parecía no asustar a sus tripulantes y a Emma. ¿Eh? ¿Y ustedes por qué están tan tranquilos?, les preguntó Flag mientras veía las enormes piezas preparándose para disparar. Cuando pretendas atacar, siempre ten a alguien cubriendo tus flancos, respondía Emma, mientras le quitaba la pistola de bengalas a Flag, para disparar una en contra de la base. Flag no entendía nada de lo sucedido, pero en una fracción de segundo, proyectiles a una velocidad impresionante volaban por su cabeza, hasta impactar de manera brutal contra las armas de la base, inutilizando un par y aturdiendo a las demás, y cuando todos voltearon, pudieron ver la figura imponente e intimidante, del crucero Prince Eugen que se acercaba lentamente, y en su puente de mando a Andrew. Ups, creo que casi llego demasiado tarde, perdóname por eso querida, es que había demasiado tráfico, diría Andrew mediante la radio. Solo te voy a decir querido, que ahora me debes una cerveza cuando lleguemos al puerto, pero antes de eso, porque mejor, no acabamos con estos malditos bastardos ahora mismo, respondió Emma, subiendo la moral total de ambas tripulaciones, incluido Flag. Tras esto, tanto el Prince Eugen como el U-47, descargarían una lluvia de balas, proyectiles y torpedos sobre aquella base inglesa, logrando inutilizar todas sus defensas, que caían una a una sin la posibilidad de poder responder a sus enemigos, y gracias a un torpedo disparado por el U-47, conseguían el hundimiento del acorazado Royal Oak, y finalmente, tras casi 30 minutos de fuego constante, y habiendo reducido casi a las cenizas Scapa Flow, el ruido de los camiones por fin cesaba y por lo tanto, el crucero de Andrew desaparecía entre el humo de la batalla, y el submarino de Emma comenzaba su inmersión a las profundidades, dejando atrás una gran devastación, y con la satisfacción de haber logrado su misión, los mismos volvían al continente. Tras retornar de nuevo a Kiel, todos los presentes que se enteraron de la noticia, que eran ingenieros, tripulaciones y capitanes, vieron llegar victoriosos al crucero Prince Eugen, con el capitán Andrew parado en su proa, y a su costado de babor, vieron emerger del fondo al submarino U-47 igualmente con la capitana Emma al frente de su navío, pero lo que más sorprendió, era ver a Flag salir del sumergible, llamando la atención de los superiores de inmediato. Al poco tiempo de anclar, los tres fueron llevados ante un comité de guerra, en donde también estuvo presente Andrei, el cual participó en defensa de los capitanes, los cuales fueron para ser reprendidos debido a todo el personal que habían arriesgado por esa misión suicida, corriendo riesgo de perder su rango, o incluso ir a una prisión, pero a pesar de todo lo sucedido e increíblemente, tanto Andrew como Emma, fueron elogiados por el almirante de la Kriegsmarine, destacando que para él, ninguno de sus hombres tendría las agallas para atacar una base como lo era Scapa Flow, y regresar sin una sola baja, además de rescatar a Flag de aquel lugar, decidiendo ascenderlos, y recomendándolos para la medalla de la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, algo que los emocionó, puesto que no muchos la conseguían.
Tras lo sucedido, tanto Flack y Andrei, como Andrew y Emma, se fueron a un bar para celebrar lo ocurrido, y entre risas y comentarios sobre lo que habían logrado, un hombre de porte firme y esbelto, se les acercaba para decirles desde la discreción: nunca he visto a personas que tuvieran, lo que sea que ustedes tuvieron para hacer lo que cada uno hizo, decía aquel hombre, mientras le daba un trago a su bebida. Disculpa, pero, ¿acaso te conocemos de algún lugar?, exclamaba Andrei, rompiendo el incómodo silencio. Un momento. Yo sí te conozco, tú eres aquel comandante de tanques que acababa de regresar del frente oriental, poco antes de que yo fuera capturado, ¿no es así?, preguntó Flack a aquel hombre, el cual le daba otro sorbo a su bebida. Espera. Tú eres, al que llaman como el Barón Negro, ¿verdad?, preguntó Emma con duda. El mismo en carne y hueso, yo me llamo Hans Ladman, comandante de tanques de las SS, hace poco regresé del frente, y oí lo que habían hecho y no pude querer comprobarlo por mí mismo, y veo que no me equivoqué, dijo Ladman, pidiendo otro trago. Y la verdad quiero decirles que me impresionaron, los cuatro trabajan no como soldados, sino como algo más, se preocupan el uno por el otro, y sus nombres, ya comienzan a circular entre los aliados de todos los frentes, creo que a este ritmo sus acciones los llevarán a la fama bastante rápido, agregaba Ladman, mientras observaba al grupo. Wow, ¿hablas en serio? No puedo creerlo, y dinos qué más escuchaste. Perdón, quiero decir, la verdad no me sorprende si yo siempre fui el mejor, sería una ofensa que no hablaran de mí, dijo Andrei con confianza. Jejeje, no te quedes con todo el crédito, Andrei, también hablaron de nosotros, ¿recuerdas? Sí, pero mis hazañas son más interesantes, respeten los rangos, muchachos, jaja. Ay, tú nunca cambias, ¿verdad, jaja? Bueno, señor Andrei, me enteré de usted cuando me comunicaron que una unidad antiaérea italiana lo confundió con un avión enemigo, provocando que casi lo derribaran. Jajaj, en serio, Andrei, casi te mueres por fuego aliado, y para empeorar casi te mata un italiano, ¿que acaso les dijiste que la pasta como comida es un asco, jaja? Dijo Flack mientras los demás se reían. Oigan, eso puedo explicarlo, solo fue un pequeño incidente. Hey tú, debías elegir justo ese de entre todas mis misiones. Una disculpa por eso, pero dejando eso de lado, tienen que saber que yo no soy alguien que se impresiona con facilidad, y sin embargo ustedes lo consiguieron, sin duda gente como vosotros son lo que necesita Alemania en estos tiempos, espero algún día se me dé la ocasión de luchar codo a codo con ustedes, diría Ladman terminando de beber. Los integrantes de aquel grupo quedaron halagados por las palabras del veterano comandante, pero sin embargo surgía una incógnita. Hey. Espera, ¿cómo demonios fue que nos encontraste, si se supone que esto acaba de suceder hace poco? Preguntó Flack con curiosidad. Bueno, solo voy a decir que yo también conozco a su hermano Céfiro, señor Andrei, él me dijo dónde y cuándo podría encontrarlos, respondió Ladman tranquilamente mientras pagaba su bebida y se retiraba del lugar. Primero, Céfiro como hermano mayor, eres pésimo para guardar secretos, y segundo he de decir que él me cayó bien, creo que esto, es el inicio de algo grande, dijo Andrei con una sonrisa, algo que los demás también compartían. El grupo, una vez terminado lo sucedido, volverían a sus respectivos frentes de batalla y justo como Ladman les había comentado, cada uno de ellos fueron siendo nombrados por los aliados a lo largo del conflicto, por las proezas y misiones imposibles que realizaban. Describiendo a Emma y Andrew como dos entidades con las que un mercante del Atlántico jamás quisiera toparse, siendo los responsables de sembrar el caos en todo el Atlántico, dada a su buena coordinación, que les hizo ganadores de mejores rangos y equipos. A Andrei lo retrataban como un ángel de la muerte en el cielo, temido tanto por británicos como por soviéticos, ganándose pronto el rango de capitán de ala, es decir, era líder de su propia unidad de cazas. En cuanto a Flack, al regresar al Africa Corps, continuó con su reputación en las baterías antiaéreas, siendo respetado incluso por el mismo comandante británico Montgomery, pero el respeto no era suficiente para ganar la guerra, y para comienzos de 1943, Flack junto al resto de su ejército, tuvieron la difícil tarea de retirarse derrotados de África, aún así Flack no perdía la esperanza, estando más que dispuesto a seguir luchando.
siendo destinados ahora a combatir en el frente oriental, luchando en tierra pero siempre con el apoyo aéreo de su mejor amigo Andrei, en donde los dos vivieron innumerables acontecimientos juntos, desembocando incluso en que Flak pudiera cumplir su sueño de volar junto a su amigo, logrando el derribo de 6 aviones rusos, sin importarle lo que le impidió volar años atrás, lo que le valió el título de as, junto a las más de 200 victorias aéreas de Andrei. Pero sin embargo la victoria alemana quedaba cada vez más lejos de llegar, y una inminente derrota comenzaba a hacerse notar, por lo que Flak regresó a tierra, donde se reencontró con un viejo conocido, el cual era Ladman, quien regresaba del frente occidental con un nuevo tanque Tigre 1 en su mando, uniéndose a Flak, para aguantar lo máximo posible contra los soviéticos, puesto que para este momento, era lo único que los mismos podían hacer, debido a que la guerra se volvía cada vez más, en una absoluta carnicería. Sin embargo, alguien en Berlín no estaba dispuesto a que esto termine así sin más, alguien que se encontraba trabajando para cambiar este amargo destino desde las sombras, un joven científico, hermano mayor de Andrei, el que le dijo dónde encontrar a Emma y Andrew, y aquel que le dijo a Ladman dónde encontrarlos, él era Céfiro, aquel joven que soñó con ser científico y vivió para lograrlo, era una de las mentes, sino que la mente más brillante de toda Alemania, responsable de la creación de artefactos tan magníficos como imposibles, como el misil balístico V2, y el intento fallido de crear una bomba nuclear, era alguien con una mente avanzada a su tiempo, o un tiempo que estaba atrasado a él, pero aún así, su último proyecto en el cual se encontraba trabajando, iba mucho más allá que los anteriores, pues no era una simple arma, era un artefacto que cambiaría el destino de una nación moribunda y en ruinas, pero antes de ejecutarla, Céfiro sintió que debería comprobar por sí mismo, si la situación lo ameritaba hacerlo, por lo que con la autorización necesaria, él estaba listo para averiguarlo. Polonia, 30 de enero, de 1945, nos encontramos casi sin hombres, con poca munición y poco combustible, y con la moral casi por los suelos. Parece que la victoria rápida que nuestro líder nos prometió al comienzo, está cada vez más distante, y la verdad, dudo mucho que siquiera salgamos de esta. Por ahora nuestro único objetivo es alejar a estas personas de los rusos. Espero que esta maldita guerra termine pronto, ya quiero volver a ver los queridos padres, con cariño. Flak, dijo mientras terminaba de escribir una carta a sus padres. De pronto un soldado se le acercaría a él buscándolo. Disculpa Flak, ¿estabas ocupado? Preguntó aquel soldado. No, descuida, solo estaba, ¿sabes algo? Mejor olvídalo, ocurre algo. Es que Ladman te mandó a llamar, según él es muy importante. Ay, ok, genial, aquí vamos de nuevo. Me pregunto qué será tan importante. No es como si ya no tuviéramos problemas de sobra que atender, se dijo a sí mismo en sus pensamientos, mientras seguía a aquel soldado. A ver, ya estoy aquí Ladman, dime qué se te ofrece. Oh Flak, me alegra de que ya hayas llegado. Lamento si te interrumpí en algo, pero, como verás, te mandé a llamar porque, la situación actual es, bueno, bastante crítica si te soy sincero, y necesitamos que realices una tarea. Si ya lo noté, es por eso que estamos evacuando a tantos civiles como nos es posible. De hecho el Wilhelm Gustloff está por retirarse con más gente, con dirección a Kiel. Ya conté la lista y son alrededor de 10.000 personas, los cuales zarparán en unos pocos minutos, respondió Flak mientras señalaba a la distancia el transatlántico. A eso me refiero Flak, necesito que abordes el Wilhelm, y te retires junto al resto de los civiles a Kiel, porque necesitamos que seas tú, el que comience a reforzar Berlín, para cuando el frente llegue hasta ahí, mientras mi unidad los cubre. Ante esta respuesta, Flak dejaría en claro un notable descontento con esta orden. Pero Ladman, todavía puedo pelear, mi unidad está dispuesta y cuenta con lo necesario, no veo la necesidad que amerite mi retirada, además yo, no quiero abandonar a mis hombres, no quiero dejarlos solos, prefiero morir junto a ellos que abandonarlos aquí, entiéndeme por favor. Lo sé chico, pero como te dije, la situación es crítica y necesitamos a alguien que organice las defensas, y decidí que seas tú, tu unidad se quedará conmigo, y junto al apoyo naval que nos proporcionará Andrew desde la distancia, ustedes tendrán camino libre para replegarse. ¿Me prometes que cuidarás de ellos Ladman? No quiero que piensen que su líder los dejará a su suerte.
Cuando he incumplido una promesa muchacho, no te preocupes Flack, les haré saber el porqué de tu retirada, así que adelante ve, que tu barco se está por ir, no quieras tener que nadar hasta aquí ¿verdad? Le dijo Ladman con una pequeña sonrisa en su rostro. Flack, devolviéndole la sonrisa, tomaría su mochila con sus pertenencias de valor, su casco, y su rifle de asalto STG-44, y corrió de inmediato hacia el puerto en donde a la distancia pudo ver, como el Wilhelm Gustloff levantaba sus anclas, y comenzaba a alejarse del muelle lentamente, abriéndose paso por la multitud. Logró llegar hasta el muelle, y en donde con todo su esfuerzo, lograría colgarse de una de las cuerdas utilizadas para amarrar el barco, comenzando a subir por la misma hasta llegar a la parte más alta, en donde sorpresivamente una mano se le acercó con la intención de ayudarlo. Flack, sin saber muy bien quién era, simplemente le aceptó y con eso logró subir hasta la cubierta, en donde al levantar la mirada para ver quién lo había ayudado, se llevó una gran sorpresa. Vaya, eso estuvo cerca, un poco más y no la cuento. Oye espera un momento, Zéfiro, ¿eres tú? Jejeje, sorpresa, ¿que acaso no te enseñaron a saludar a tus amigos? Pero Flack, qué descortés eres, dijo Zéfiro burlonamente, mientras se abrazaba con Flack. Y yo que pensé que nunca saldrías de tu laboratorio, pero hay algo que no entiendo Zéfiro, dime qué rayos haces en Polonia a estas alturas. Zéfiro cambió repentinamente su postura, y se mantuvo callado ante esta respuesta, desviando su mirada de inmediato. Espera un poco, ¿acaso me estás ocultando algo? Sin tiempo para responder a esta pregunta, se comenzaría a escuchar sonidos de hélices acercándose, y al levantar la mirada Flack pudo observar, cómo se aproximaba un bombardero en picada soviético L-2, con dirección de ataque al transatlántico, tras lo cual Flack se disponía a dispararle con su rifle de asalto, pero cuando iba a jalar el gatillo de su arma, se escuchó desde la nada una ráfaga de disparos que hizo que todos los presentes, incluidos Zéfiro y Flack, se tiraban al suelo de la cubierta, y al volver a mirar arriba pudieron ver, que aquel bombardero comenzó, envuelto en fuego y humo, a desplomarse hasta caer dramáticamente al mar y estallar en 1000 pedazos. Flack y Zéfiro, mirándose entre sí, se dieron cuenta de inmediato, al voltear pudieron ver, a un caza alemán Focke-Wulf 190 pasarles por encima, y entonces por la radio de Flack se escuchó una voz familiar. Oye Flack, ya se está volviendo costumbre que yo te salve el trasero, y Zéfiro, sí que te asustaste cuando me oíste llegar, no jajaja, dijo Andrei con tono burlón por la radio, mientras sobrevolaba el Wilhelm. También nos alegra verte Andrei, pero la próxima trata de no llegar a último momento. Jajaja, no les prometo nada, pero haré lo mejor que pueda, aunque dejando eso de lado, yo y mi unidad de apoyo aéreo ya estamos aquí Ladman, por lo tanto Flack, puedes retirarte y por favor llévate a mi hermano y a estas personas lejos de este infierno, nosotros les daremos una lección a estos comunistas. Con estas palabras, desde la distancia era visible la llegada de más aviones, los cuales eran vistos desde la cubierta del barco donde iban Flack y Zéfiro. Los aviones sin dudarlo comenzaron a seguir al avión de Andrei, el cual fijó rumbo al frente de batalla a pocos kilómetros de ahí, seguido desde tierra por las fuerzas de Ladman, el cual desde su tanque Tigre 1, solo pudo ver cómo el Wilhelm Gustloff se perdía en la distancia. Con el lento transcurso de las horas, y con la frialdad de la noche que cubría el Báltico, era un lugar en donde solo era visible el enorme transatlántico escoltado por un pequeño cazatorpedero, y en su cubierta de popa, junto a un cañón antiaéreo Flack de 105 milímetros, la figura de Flack yacía sentado mirando el mar y las pequeñas olas, hasta que Zéfiro se le acercaría. Oye, toma un poco de esto, te hará bien con este frío, yo creo que deberías entrar adentro o podrías congelarte aquí afuera, dijo Zéfiro mientras le daba una taza de café a Flack. Oh gracias Zéfiro, de verdad que la necesitaba, yo creo que es mejor que me quede aquí afuera, adentro debe estar bastante lleno de gente, ¿no lo crees? Y que lo digas, un poco más y quedo atrapado ahí dentro, respondió Zéfiro mientras daba un sorbo a su café. Mientras los dos bebían su café sentados uno al lado del otro mirando el mar, la tensión del puerto regresaba. Oye Zéfiro, ya que estamos más solos, ¿podrías decirme qué es lo que en verdad te trajo hasta Polonia? Digo, tú no eres del tipo de personas que van al frente de batalla, únicamente para ver a un amigo, y además no soy tonto, yo sé que viniste por tu propia cuenta, nadie te obligó a venir.
Zéfiro por su parte, parecía estar nervioso sin saber muy bien qué contestar. Bueno Flak, sabes que yo soy el encargado de diseñar y construir nuevos artefactos militares para Alemania, y pues, digamos que estoy a cargo de uno nuevo. ¿De verdad? Zéfiro, no es por burlarme de tu trabajo, pero hasta ahora ninguno de tus inventos ha salido exitoso, solo déjame recordarte tus blindados serie E, que hasta ahora no hay ninguno, tus cohetes V2 que son increíblemente imprecisos, o tu fallido intento de armar una bomba nuclear, que por poco y casi te hace volar a ti y a todo Berlín en pedazos. ¿Quieres que continúe? Oye. No es necesario que me recalques mis fracasos, los recuerdo perfectamente, no es mi culpa que este mundo esté atrasado a mí, pero tienes que ver que este nuevo proyecto podría significar mucho más que los anteriores, y podría ser uno que cambie esta situación, tanto así, que pedí autorización a mis superiores, para venir al frente y poder comprobar por mí mismo, si la situación era como la retrataban y poder terminarlo, y por lo que vi, creo que si lo amerita, diría Zéfiro, poniéndose de pie, y reclinándose en la barandilla. Ok, creo que tienes un punto, pero ¿qué artefacto podría ser capaz de arreglar esta penosa situación? Jajaja, a menos que sea una máquina que nos permita reparar nuestros errores del pasado, ¿no lo crees Zéfiro? Jajaja, Zéfiro. ¿Estás bien? ¿Qué te ocurre? Le preguntaría Flak a Zéfiro, el cual pareció quedarse inmóvil, solo para voltear con una cara que lo decía todo. Oye Flak. Es normal que un torpedo venga a toda velocidad hacia nosotros. Bueno, puede depender un poco de la espera. Un torpedo hacia aquí, dijo con nerviosismo mientras se asomaba a la barandilla. Y como dijo Zéfiro, un torpedo se acercaba a toda velocidad al transatlántico. Flak, recobrando la razón y sin perder el tiempo, tomó su arma dispuesto a hacer algo. Oye, ¿crees que puedas volarlo desde esta distancia? A ver, mejor cierra la trompa y toma esto, mientras más armas le disparen mejor, dijo Flak dándole una Kar-98 a Zéfiro. Ambos sin dudarlo comenzarían a disparar contra el torpedo, que comenzaba a acercarse cada vez más al barco. Los disparos alertarían al instante a todas las personas a bordo. No creo que lo conseguiremos antes de que llegue a nosotros Flak. Tú solo sigue disparándole, y apunta a la zona delantera, ahí está el explosivo. A pesar de su esfuerzo continuo, nada parecía detener el torpedo, el cual estaba a tan solo 40 metros de la embarcación, aunque en un acto inesperado, a tan solo 9 metros de tocar el casco del barco, una enorme columna de agua se elevaba por encima de la cubierta, y al asomarse por la barandilla, notaron que el casco estaba intacto. Oh sí, jaja, lo logramos Zéfiro. ¿Zéfiro? Creo que esto está muy lejos de terminar Flak, diría Zéfiro señalando a la distancia 3 torpedos más, los cuales, sin resistencia, impactaron uno por uno en el casco, levantando gigantescas columnas de agua, provocando que tanto Flak como Zéfiro cayeran de espaldas en la congelada cubierta. Ah, mi cabeza, maldición, pero ¿de dónde rayos aparecieron esos torpedos? Flak, mira, allí en la distancia se ve un submarino, dijo Zéfiro apuntando a la silueta de un submarino a una distancia de al menos 400 metros. Espera un momento, ese de ahí no es cualquier submarino Zéfiro, es el submarino soviético S-13, y su capitán es Alexander Marinesko, pero ¿qué demonios hace en esta zona del Báltico? Por otro lado, en el submarino S-13, Marinesko miraba expectante en la torre del submarino como el Wilhelm Gustloff comenzaba lentamente a escorarse. Bien hecho muchachos, con esto volveremos victoriosos a casa, yo invito los tragos para celebrar, decía el capitán Alexander, en compañía de sus artilleros quienes miraban la dramática escena. De regreso en el Wilhelm Gustloff, él mismo comenzaba a escorarse lentamente, lo que hizo que la gente en su interior comenzara a entrar en pánico absoluto, cosa que Zéfiro notó de inmediato. Oye Flak. ¿Debemos ayudar a los demás a subir a los botes, Flak, ¿qué diablos estás haciendo? No le voy a permitir a ese maldito de Marinesko festejar esto, y que se retire como si nada, le dispararé hasta desbaratar su submarino en pedazos, diría Flak con enojo, subiéndose a la batería de artillería antiaérea de 105 milímetros. ¿Qué dices Zéfiro? Les mostramos de lo que los alemanes estamos hechos.
Oye Flak, he de decir que estás bastante demente, al querer atacar un submarino con un arma antiaérea, pero, al diablo con las reglas, por supuesto que estoy contigo, démosle una lección a ese bastardo soviético, dijo con emoción Zéfiro, cargando el cañón antiaéreo. Bueno, creo que esto fue suficiente, dejemos morir a estas escorias en las aguas heladas, preparen la Inmer, sin la oportunidad de dar una orden clara, un proyectil impactó a tan solo 10 metros del submarino sacudiéndolo, haciendo que Marinesco agache la cabeza, y que sus acompañantes se tiren al piso. Marinesco, una vez de pie y notablemente molesto, pudo ver la estela que el proyectil dejó, dándose cuenta que el mismo vino del maltrecho Wilhelm, más específicamente de la popa. Con que esos ineptos aún no se han rendido, dijo Marinesco viendo a Flak y Zéfiro a través de sus binoculares, momento en que otro proyectil cayó cerca del sumergible. Flak, por el amor de Dios, ¿quieres darle aunque sea una vez? No es tan fácil Zéfiro, es de noche, no cuento con una mira infrarroja, y es un blanco muy pequeño, respondió Flak tratando de fijar su puntería, mientras el barco seguía inclinándose. Así que quieren jugar a tirarse disparos, ok, yo también puedo jugar a eso. Fijar el cañón de cubierta a la popa del navío, hagamos volar por los aires a esos alemanes. Con esa orden, un grupo de artilleros cargaban el arma, y comenzaban a girarla hacia el Wilhelm Gustloff. Flak, mira allá, están girando su cañón hacia acá. Oh no, eso sí que no lo voy a permitir, dijo Flak fijando toda su puntería hacia el arma del submarino, que estaba a poco de estar en dirección de tiro. Apretando el gatillo y disparando con puntería un proyectil perforante, volando a gran velocidad impactando en el cañón de cubierta, destrozándolo y arrancándolo en el proceso y tirándolo al mar, dejando a los artilleros conmocionados y heridos, y al capitán choqueado. Sí, señor, hay que largarnos de aquí, tenemos hombres heridos, y el casco está dañado, por favor ordene la retirada, el barco se escora, no hay razón para continuar con esto, le dijo un oficial a Marinesco, pero este solo pareció estar más furioso mientras miraba la base del cañón destruida. Esos malditos pagarán por hacernos eso. Carguen otros 4 torpedos. Mataré a todos esos miserables, háganlo rápido, ordenó Marinesco mientras fijaba su vista en la nave alemana. Acto seguido, la tripulación obedeció aquella orden, y cargarían otros 4 torpedos, girando hacia la nave inclinada, preparándose para disparar. Mierda, esos tipos no se han rendido, dijo Zéfiro con pánico cargando otro proyectil al cañón. Flak, con una gran determinación, continuó con otro disparo que cayó cerca de la nave rusa, pero que pareció no perturbarla. Marinesco, en la torre de mando del submarino, con una sonrisa de satisfacción macabra en su rostro, ordenó disparar de nuevo contra la indefensa nave. Pero de la más absoluta nada, una ráfaga de proyectiles explosivos cayó del lado derecho de la nave rusa, interrumpiendo su vista e imposibilitando el poder disparar los torpedos. Marinesco, al ponerse de pie, ni siquiera fue necesario voltear, ya sabía quién había sido, dejando sorprendido a Flak y Zéfiro. Espera un momento, oye Flak, esa de ahí no es. Vaya, pero si se trata de la loba del mar, la capitana Emma, con que decidiste aparecer por fin, dijo el capitán ruso volteando hacia atrás. Desde la distancia, el submarino U-995, capitaneado por Emma, se acercaba imponentemente, mientras disparaba ráfagas de su cañón antiaéreo de 30 milímetros, hacia el S-13. Maldito Alexander, no contabas con que esta es mi zona de patrulla. Carguen torpedos a proa de inmediato. No nos quedemos mirando Zéfiro, carga otra ronda ahora, hay que ayudarla, dijo Flak mientras fijaba su puntería en el S-13. Marinesco, por un momento vaciló, tenía un submarino enemigo atrás suyo, y un cañón enemigo a la izquierda, y un submarino propio dañado e incapacitado, por lo que él mismo decidió que lo mejor era ordenar la retirada, y por ende ordenó la inmersión del submarino, algo que Flak no iba a dejar que ocurra. No tan rápido, no te vas a ir luego de lo que hiciste, maldito, dijo Flak fijando su puntería a la torre del submarino, el cual comenzaba su inmersión bajo el fuego de cañón del U-995 de Emma.
marinesco, levantando por última vez la cabeza pudo observar un brillante destello salir de la popa del Wilhelm Gustloff. De inmediato y sin poder cerrar la compuerta, él mismo se tiró al interior del submarino, momento en que un proyectil de alto explosivo impactó contra las antenas y el periscopio, estallando en la cabeza del submarino y arrojando fuego y metralla al interior, provocando que incluso se abrieran varias vías leves de agua al mismo momento en que el capitán marinesco, herido por quemaduras y metralla, pero aún consciente, logró toscamente cerrar la escotilla de la torre, y ordenaría la inmersión inmediata. Flack continuó con un par de disparos más hasta que vio que la silueta del submarino desaparecía entre las olas, pasando a voltear hacia el 995, donde Emma parada en la torre vería como el enorme transatlántico comenzaba rápidamente a voltearse. ¡Maldita sea! Atención, atención, esta es una llamada de socorro, a todas las naves presentes en el área por favor. Les pido que se aproximen de inmediato, el Wilhelm Gustloff fue atacado por un submarino ruso, actualmente el área es segura, pero hay más de 10.000 personas en este barco, solicito cualquier embarcación que pueda venir, diría con desesperación Emma, la cual daría las coordenadas por la radio general, siendo respondida un par de minutos después por el crucero Prinz Eugen, comandado por Andrew, los cuales captaron el mensaje de ayuda. Aquí el Prinz Eugen, nos dirigimos a toda velocidad hacia tu posición, por favor resistan y traten de sacar a todos los que puedan del agua. De regreso en el barco, la situación no podía ser peor de lo que ya era, el caos reinaba mientras la nave se iba inclinando cada vez más, provocando que incluso el cañón de 105 milímetros, se soltara de su agarre y se llevara todo a su paso. Flack, cuidado, apártate de ahí, dijo Zéfiro, mientras empujaba a Flack del camino, lo que provocó que uno de sus pies fuera arrastrado por el cañón, quedando Zéfiro agarrado del barandal, mientras veía el cañón caer y aplastar a las personas en el agua. Ven Zéfiro. Agárrate de mi mano amigo, no te voy a dejar caer, diría Flack extendiendo su mano hacia Zéfiro, pero en tan solo un segundo, aquel barandal se rompía, y Zéfiro caía sin remedio al mar helado, ante la impotente mirada de Flack. No. Zéfiro. Maldita sea. Sin tiempo para lamentarse, Flack volteó y se llevó una desagradable sorpresa, unas cajas de carga se deslizarían provocando que lo empujaran a él también con fuerza, cayendo casi inconsciente al mar, ante la mirada de toda la tripulación de Emma, la cual ordenó de inmediato sacar las balsas salvavidas y sacar a toda la gente posible. A lo largo de casi 60 minutos el barco se fue hundiendo y hundiendo, hasta que finalmente él mismo levantó la popa y se fue al fondo. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, Flack por fin despertaba, dándose cuenta que se encontraba en la cubierta del Prinz Eugen, el cual acababa de llegar a la zona. En ese momento a él se le acercarían Andrew junto a Emma. Qué bueno que hayas despertado Flack, ¿cómo te encuentras?, preguntó Emma con una sonrisa forzada. Flack solo se mantuvo callado ante esta pregunta, únicamente haciendo una pregunta. Solo dígame una cosa, ¿cuántos han fallecido?, le preguntó a Andrew con seriedad. Bueno, iban 10.000 personas a bordo, ahora solo pudimos rescatar a apenas 1.200 personas, los demás simplemente no lo lograron, diría Emma, con la cabeza cabizbaja. ¿Y qué hay de Zéfiro? Pudieron sacarlo también, cayó al agua poco antes que yo. Sin embargo, Emma y Andrew no respondieron su pregunta, dejando confundido a Flack. Emma, Andrew, ¿qué dónde está Zéfiro? Díganme que lo pudieron rescatar, por favor, dijo Flack, mientras una lágrima brotaba de su mejilla. Lo lamentamos Flack, pero no lo hemos encontrado, ni siquiera los patrulleros cercanos lo pudieron localizar, y mucho menos su cuerpo, de verdad lo siento, respondía Andrew con su voz quebrada. No puede ser, maldita sea Zéfiro, no tú no, y que se supone que le diré a su hermano, diría entre las lágrimas y la tristeza interna. Tras lo sucedido, tanto el Prinz Eugen y el 995, cargados con refugiados rumbo hacia Kiel, llegando al cabo de un día de navegación, donde al momento de desembarcar a los sobrevivientes, pudieron ver cómo Flack se perdía entre la multitud con un semblante de frialdad en su rostro.
Con el transcurso de la guerra, Flak fue enviado a Berlín, donde como Ladman se lo había ordenado anteriormente, este había preparado sus defensas, y para el momento de la batalla de Berlín en el mes de abril, aquellas defensas cumplieron con su objetivo, soldados y camiones hacían pagar caro por cada metro de tierra a los soviéticos. Para este punto, la guerra ya estaba perdida y ya todos lo sabían, mientras todos peleaban por las cenizas de una nación destruida. Flak descansaba bajo la sombra de un árbol, en un pequeño pueblo, que se encontraba en las cercanías de Berlín. Él mismo contemplaba en silencio toda la destrucción que la guerra había causado, hasta que un oficial le se acercó, llamando su atención. Cuando este le tocó el hombro, Flak se levantaría puesto que era un superior. Disculpe señor, solo tomaba un pequeño descanso, le prometo que regreso con los demás ahora. No debe disculparse joven Flak, no vengo a molestarlo, solo vengo a darle esto. Sé que no esperaba correspondencia, pero me indicaron que se lo dé exclusivamente a usted, decía aquel general, entregándole una carta a Flak, la cual poseía un sello de una forma similar a una campana de color púrpura. Flak por un instante observaría aquella carta, y al levantar la vista, aquel superior ya no estaba. Viéndolo retirarse a la distancia, Flak, aunque desconfiando un poco, decidió abrir el sobre, y leer su contenido. Usted acaba de ser elegido para participar en la misión dedicada a salvar la nación, lo esperamos en la central de operaciones en Berlín, por favor no tarde, y manténgalo leído en este archivo en secreto máximo. Flak tras leer esto, le llamaría la atención un pequeño párrafo, ubicado en la esquina inferior derecha, el cual contenía el nombre de aquella misteriosa operación. Así que entonces, el nombre de todo aquello de lo que hablaba Céfiro se llama el Proyecto Die Glock. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Como lo dije anteriormente, este capítulo es una introducción general. En el próximo capítulo verán la parte que yo creo que todos ustedes esperan, y lo vuelvo a repetir, esta historia está hecha basándose en las historias previamente mencionadas, por lo que espero que no les moleste, y espero que la puedan disfrutar viéndola, como yo lo hago creándola y editándola. Recuerden dejar su like, y suscribirse al canal para agrandar más esta familia, y comentarme qué tal les pareció el capítulo. Sin más que decir, agradezco su presencia, y ya nos volveremos a ver en un futuro video.